Estamos en Mateo capítulo 14, ahí en nuestras Biblias. No hay peor sensación. Deje ver, amor, se apagó esto, ¿verdad? Sí, parece que se murió la cosa aquí. No hay peor sensación o más terrible sentir que el de sentirse, que estás hundiéndote. Hay momentos en la vida en los que nos sentimos exactamente así, como un gran peso se nos ha venido encima, que nos estamos hundiendo en problemas y no hay quien nos salve. Los discípulos de Jesús se sintieron desesperados al ver la oscuridad, al mirar algo que no podían explicar, no podían lograr comprender totalmente. Se turbaron cuando miraron al Señor Jesús andar caminando sobre el agua. Pedro, de todos ellos, se desciende del barco y en obediencia al Señor Jesús, y por unos momentos experimenta lo que ningún otro hombre jamás ha vuelto a experimentar: caminar sobre el agua. Pero algo pasó. Se comenzó a hundir, dice la Biblia. Recuerdo, y sin duda alguna he contado esto, una ocasión mi hermana, yo y otra señorita que no conocíamos, estábamos nadando en la playa y vino una corriente fuerte de por abajo, y sin darnos cuenta nosotros nos jaló hasta bien lejos, pasando el muelle, donde la gente, había un restaurante al final, y estábamos tan lejos que aún la gente estaba al final del muelle dándonos señal que regresáramos, y no nos habíamos dado cuenta qué tan lejos estábamos. Ya estando allá tratando de nadar para atrás era imposible porque la corriente nos estaba jalando. Ya para esa hora ya estábamos cansados. Y yo estaba mirando a mi hermana que ya se estaba metiendo su cabeza más y más, tragando más agua. Y miré a la otra señorita que se encontraba allá también con nosotros, que estaba ella ahora igualmente, su cabeza se hundía y se levantaba y se hundía, y ella estaba tome y tome agua. Y yo, pues tratando de mantenerme a flote, quizás tenía un poco más de resistencia siendo varón, pero estaba yo tratando de mantenerme a flote. Comencé a tratar de ayudarle a mi hermana, y la señorita se amparó en nosotros, y ya estaba tratando de decirles a ellas que no trataran de forzarse, que nomás dejaran que flotaran, y ya por ayudarles a ellas yo estaba ya tragando mucha agua, y ya estaba abajo del agua tratando de sostenerlas a ellas arriba, y yo ya estaba perdiendo la fuerza, y no había un pensamiento que corría en mi mente más que yo sentía: aquí voy a morir ya. Y me preocupaba más que mi hermana se hubiera muerto. Y estábamos metiéndonos en el mar y más tragando esa agua salada, hundiéndonos, cuando de repente miramos que un salvavidas de lejos venía ya corriendo, pero recio. De lejos se miraba, maybe a una milla probablemente, o por lo menos se miraba a una milla de distancia. Mi mamá, que estaba en la playa diciéndonos que regresáramos, y ella no podía nadar en la playa por su asma. Y ahí va corriendo el salvavidas en una tabla, lo más recio, y de lejos se miraba un barco que venía de un muelle más allá, corriendo los salvavidas hacia nosotros para tratar de llegar a nosotros, y toda la gente del muelle estaba haciendo señales, y un señor se había echado del muelle, pero estaba demasiado lejos de nosotros. Y llegaron a nosotros a justo y nos agarraron literalmente. Ya estábamos los tres abajo del agua y nos alcanzó a subir. Me agarró a mí y yo me jalé a mi hermana, y uno por uno nos detuvo nos dijo: agárrense de aquí. Y llegó el barco y nos subieron y nos llevaron hasta la playa, y llegamos escupiendo agua, y qué horrible, hermanos. Yo tenía, creo yo, que unos 11, 12 años de edad. Cuando uno está en una situación así, hermano, no piensas en nada más que lo que está pasando en ese momento. Y lo único que estás pensando es si va a ser este momento donde ya. Y el temor entra en decir: voy a sentir la sensación
de morirme, de tragar agua tanto que no voy a poder respirar. Hermano, muchas personas llegan así espiritualmente hablando en sus vidas. Vayan a Salmo 69, por favor. Salmo 69, deje una señal ahí en Mateo, por favor. Salmo 69. Yo estoy seguro, 100% seguro que Dios no quiere, el diablo no quiere que predique este mensaje esta mañana. Créame, el diablo ha estado hostigando y yo sé que Dios quiere hacer una obra en su corazón. Y ahorita, si usted tiene algo más en su mente, está pensando en otra cosa, olvídese de ese pensamiento. Tiene su celular en su mano, guarde el celular. Ponga atención a lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Salmo 69, versículo 1 al 3, dice así. 69, ¿estamos ahí? Dice así: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer qué. He venido a abismos de aguas, la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a quién. Vinquen al versículo 14, por favor. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mi quez. Hay momentos en la vida, hermanos, donde no hay donde apoyar el pie, donde sentimos que todo se tambalea y nos arrastra hacia la corriente. Y cuando nos cansamos de pedir ayuda, hermanos, cuando estamos pide y pide, pareciera que nadie nos escucha. Cuando nadie nos pone atención, nadie nos puede ayudar porque están demasiado lejos de poder ayudarnos. Donde ya estamos más bajo agua que más sobre arriba. Cuando está tu rostro y ves que el agua está aquí y atrás, después de esta agua, ahí está el oxígeno, pero no puedes ni tienes la fuerza suficiente para sacar una vez más, agarrar aire. Y muchas personas llegan a ese punto en sus vidas donde se están hundiendo espiritualmente hablando y se sienten que no hay quien les ayude. Pedro, a pesar de todos sus errores, al estar hundiéndose, conocemos, hermanos, sus errores por la palabra de Dios. A pesar de todos sus errores, Pedro, hermanos, fue un hombre que logró grandes milagros, grandes cosas para Dios, porque había algo en él que usted y yo necesitamos. Este hombre, por más que podemos criticarlo y hablar lo malo de él, porque hay mucho que decir de él, él es el que negó al Señor. Él es el que traicionó a su Salvador, a su amigo. Él es el que blasfemó cuando la gente le preguntó: ¿qué no tú eres uno de sus hijos? Blasfemó por tal de no ser identificado con él. Él es el que una vez le dijo, tuvo que decir al Señor: apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque estaba incitando al Señor a que se negara de la cruz, que no fuera a la cruz, porque lo amaban tanto que no fuera a hacer tal cosa. Y Jesús lo tuvo que reprender y decir: cállate, Pedro. Tantas cosas. Él es el que regresó y abandonó el ministerio para regresar a pescar. Y no se fue solo, sino arrastró a otros discípulos con él. Él es el que tenía una mala espina contra Juan, el discípulo que Jesús amaba. Y cuando él estaba recibiendo su segunda oportunidad de servir a Dios, se volteó a ver a Juan y le dijo: ¿y qué de él? Y el Señor le tuvo que decir: tú deja ese en paz, tú sígueme. Hay tanto que decir de Pedro, pero hermanos, fue Pedro que caminó sobre agua. El atrevido, el bocón, el que decía que nunca iba a dejar al Señor, que una y otra vez tuvo que ser callado por el Señor.
llegó y fue reducido a 3 palabras: voy a pescar. Se estaba hundiendo Pedro. Este ejemplo de su hundimiento de agua, hermanos, fue simbólico de lo que sería su ministerio. Fue simbólico de lo que sería sus primicias, sus primeros días de seguir al Señor. Hermano, Pedro, si no se da cuenta, al meterse al mar con el Señor, cuando Dios le llamó a su ministerio, comenzó un proceso de hundirse. Porque Pedro era un hombre que dependía mucho en su autosuficiencia, su orgullo. Era su orgullo que lo metía en problemas. Pero aquí lo vemos atreviéndose a andar sobre agua. Yo necesito lo que Pedro tenía, que lo sacó de ese hundimiento. Hermanos, las pruebas nos hacen quien somos nosotros. Sígame, por favor. Esos dolores y esas lastimadas y esos golpes de la vida que usted ha sufrido, que el Señor ha permitido que usted pase por eso, lo han hecho quien es usted hoy. Y Dios lo ha permitido. Y lo que vemos en la vida de Pedro, hermanos, lo que él tenía, que lo logró, hermanos, a él salirse de este hundimiento. Y espiritualmente, recuerden que Pedro negó al Señor, estaba perdido pescando, se había olvidado del Señor, lo dejó atrás, y el Señor vino hacia él y respondió Pedro hacia su llamamiento otra vez, y se volvió a levantar. Y podremos hablar mal de Pedro, pero Pedro fue el que predicó el mensaje aquel día en Pentecostés, donde 3,000 personas fueron salvas, 3,000 personas fueron bautizadas. Gloria a Dios, mi hermano, que Dios escogió a un hombre que estaba hundido en sus problemas, hundido en su orgullo, hundido en sus bocas, hundido en sus fracasos. Lo levantó una vez más, usándolo para su gloria. Yo necesito lo que Pedro tenía, porque cuántas veces yo he estado ahí, y si no por la misericordia de Dios. Lo primero que veo que Pedro tenía, que aprendió a través de sus fracasos, que aprendió a través de esa circunstancia en su vida, fue que Pedro aprendió a reconocer la voz de Dios. Fíjese el versículo 26, por favor. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Dice, pero enseguida Jesús les habló. Solo tuvo que hablar el Señor, solo tuvieron que escuchar su voz. Dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y dice inmediatamente el 28, entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro había aprendido no solo escuchar la voz y reconocerla, pero había aprendido a reconocer, a responder de una manera que inmediatamente llevó a esa situación, esa circunstancia, lo llevó al siguiente nivel, diciéndole: Señor, yo te conozco y tú no estás limitado a nada, y tú eres el Dios, el de palabras de vida eterna. Señor, si eres tú, manda que yo ande sobre el agua. Hermano, esa es la manera que Dios quiere que respondamos y que reconozcamos su voz. Dios no es un Dios, hermano, pintado en la pared. Dios no es un Dios estatua o imagen, hermanos. Dios no es un Dios falso. Él es el creador, como acabamos de escuchar del canto, el que hizo la tierra y los cielos, que los vientos obedecen, mi hermano. Y nosotros tenemos que, y es nuestro deber, saber reconocer la voz de nuestro Dios. Mis ovejas oyen mi voz, dijo Cristo, y yo las conozco y me siguen. Qué importante es aprender a reconocer la voz de Dios. Van a venir tiempos oscuros. Van a venir tiempos, como dice la Biblia aquí, en la cuarta vigilia de la noche, cuando está más oscuro, cuando está más silencio, cuando no hay nada, hermanos, despierto. Es cuando más necesitamos saber reconocer la voz de nuestro Dios. Cuando los tiempos vienen donde no sabemos qué hacer. Cuando vemos cosas que nos quitan la atención y que podrían ser el tropiezo de nuestra fe. Es cuando más necesitamos saber reconocer la voz de Dios. Pienso yo en Elías.
cuando estaba enfurecido y pidiendo vindicación de Dios, y estaba pidiendo que descendiera de fuego a consumir los enemigos, estaba pidiendo, lo buscó en los truenos, lo buscó en el fuerte viento, pero dice la Biblia que lo pudo encontrar en el silbo suave. Amén. En el silencio. Hermanos, porque tenemos que cultivar y aprender a reconocer la voz de Dios. Y cuando este mundo está gritando y hay mucho ruido y mucho afán y mucha tormenta y cosas que no podemos explicar y cosas que no podemos entender y comprender, es cuando más debemos de callar y estar quietos y buscar la voz de Dios en cada circunstancia, cada necesidad, cada problema, cada desaliento. Señor, yo sé que estás aquí, Señor, háblame, ¿qué quieres de mí, Señor? Estoy aquí atento, quieto, escuchando, Señor, háblame. Y Dios siempre se manifiesta. Pienso en aquellos discípulos que estaban, hermanos, desanimados porque el Señor había muerto y no sabían si había resucitado o no, pero hoy en camino a Emaús, caminando, el Señor se pone al par de ellos a caminar con ellos en Lucas capítulo 24, a platicar con ellos, a hacerle preguntas. Y cuando vio que ellos habían perdido la fe, los reprende. Dice: ustedes son incrédulos, y comienza a recordarle y hablarles las palabras de Dios. Y dice la Biblia que cuando llegaron, me iban caminando, le rogaban: no te vayas de nosotros, quédate con nosotros. Pero el Señor se fue. Dice que ellos se quedaron ahí, diciendo que sus palabras de que habían escuchado, lo que acaban de presenciar, les había dado. Vayan conmigo por a Lucas 24. Quiero leerles lo que ellos respondieron al final. Lucas, por favor, qué tremendo, las palabras de Dios, cuando aprendemos a reconocer la voz de Dios, cómo nos da fortaleza. Lucas 24, 25, por favor. Lucas 24, 25. Lucas 24, 25. Dice así la palabra de Dios. Dice: entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés, gloria a Dios, fue la palabra de Dios. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba, les hablaba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban, e hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya declinado, entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que, estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y dicen ellos, y decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras ¿qué dice, hermanos? Hablaba en el camino, y cuando nos abría, ¿qué? Las escrituras. Basta, hermanos. No necesitaban más milagros, no necesitaban más ejemplos. Nomás basta al oír su voz. Señor, está oscuro el camino, Señor, no entiendo lo que está pasando, tengo esta necesidad, esta urgencia, esta enfermedad, este golpe que me ha venido. Señor, no sé qué va a pasar, no tengo seguro el día de mañana, no sé qué va a pasar mañana, pero gloria a Dios, mi hermano, que Dios es el Dios de mañana. Él está ahí ya, hermanos, esperándonos. Él sabe lo que va a pasar, porque Él ha planeado nuestra vida. Él es el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Pero Pedro había aprendido a reconocer la voz de su Señor. Salmo 23, 4 dice la Biblia: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y agarre esto: tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Los dos elementos tan esencial del equipaje del pastor: la vara y el cayado.
La vara lo usan para mantener el camino a las ovejas, para mantenerlos siguiendo adelante, para matar animales de peligro. Cuando venían los lobos rapaces, usaba esa misma vara para defender y matar. También lo usaba para examinar la lana de las ovejas, porque a veces se les infectaba la piel, a veces se metían animales entre todo eso y les causaba una bestia y se morían. Entonces él usaba esa misma vara para examinarlos. A veces las ovejas más gorditas y más llenas de lana se caían por el peso, y se caían de tal manera que ya no se podían levantar, y las otras ovejas las pisoteaban si no tenían cuidado, y las mataban. Y si estaba haciendo calor, las podían, la tierra las cocinaba, las mataba. Y esa vara servía de tal manera que les ayudaba a levantarlo de nuevo. Dice la Biblia que aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré alguno, porque tu vara y tu callado. Es aprender a oír la voz del buen pastor. El callado marcaba el ritmo del camino. El pastor iba caminando y pegaba el suelo con el callado, y pegaba, y era el ritmo que iba marcando a las ovejas. Sabían por dónde guiarse mientras escuchaban ese ritmo, ese caminar del buen pastor. Seguían sus pasos. También servía, hermanos, el callado para arrimar a las ovejitas más pequeñas a sus mamás. Fíjese, porque si tocaban las ovejitas cuando estaban chiquitas y ponía sus manos de hombre, el olor de hombre sobre ellas, las mamás rechazaban a sus bebés, las rechazaban. Entonces él usaba ese callado para arrimar esas ovejitas a su mamá. ¿Qué me dice eso? Que Dios, hermano, tiene tanto cuidado de nosotros, que vela tan específico por nosotros, que con un cuidado nos va ayudando a crecer en la vida, a tener familia, a ser buenos padres, a no cometer errores que no podemos arreglar después. Dios nos va cuidando porque Él es el buen pastor. Y la Biblia dice que el buen pastor su vida da por las ovejas. Ese es el Dios, hermanos, que necesitamos aprender a escuchar, a reconocer. ¿Sabe cuál es el problema, hermano? Que muchos de nosotros venimos a la iglesia y venimos determinados a no escuchar. Yo no soy quien juzgarle a usted, hermano. Yo soy un hombre pecador, salvo por gracia, como usted será. Pero muchos venimos a la iglesia, hermano, como que y comienza la predicación y ¿qué predicó el pastor? Sepa. ¿Qué se dijo? Es que predicó la Biblia. Por eso no hay cambios. Por eso no hay fruto digno de arrepentimiento. No hay una vida fructífera en el Señor. No hay un crecimiento espiritual. No hay cambios en nosotros. ¿Por qué? Porque venimos a la iglesia y salimos igual como entramos. Porque no hemos aprendido a reconocer la voz de Dios. Cada mensaje predicado, sea yo que predique o otro predicador que predica, siempre son firmados por Dios a los corazones de sus hijos. Dios sabe exactamente lo que usted necesita en esta mañana. Él sabe lo que pasó esta semana. Él conoce lo que sucedió ayer en la noche en su casa. Él estuvo allí escuchando cada cosa. Él vio lo que pasó. Él vio lo que tuvo que hacer usted esta semana para sobrevivir. Él vio ese problema con el carro. Él miró esa necesidad. Él vio ese bill que entró. No necesitaba abrirlo. Él ya sabía que estaba allí. Él sabe, mi hermano. No hay nada oculto para Él. Él nos conoce. Si la Biblia dice que conoce la cuenta del cabello sobre nuestra cabeza, ¿no cree usted, hermano, que tiene todo controlado en nuestra vida? ¿No cree usted que Él siente el dolor que usted siente en su espalda? ¿No cree usted que, hermano, Él siente lo que usted siente, los menosprecios y el olvido y el abandono de su marido, de sus hijos? ¿No cree usted que Él sabe? El problema es que no hemos aprendido. El problema no es Dios. El problema es que no hemos reconocido la voz de Dios. La segunda cosa es que Pedro aprendió a responder a la voz de Dios.
Regresemos a nuestro pasaje, por favor. Ahí en el versículo 27 dice: pero él, enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Dice: entonces le respondió Pedro y digo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Respondió Pedro. Cristo le dijo: tened ánimo. Y Pedro dijo: ok, ahí te va, ánimo. Manda que te vayas caminando por el agua. Qué privilegio de caminar sobre el agua. Ningún otro discípulo podrá jamás decir que hizo eso. Aun Juan, el más amado, no caminó sobre agua. Los otros apóstoles, Pablo, tan grandemente usado, no caminó sobre agua. Pedro, el necio, el rebelde, el orgulloso, el que hablaba de más, el que negó al Señor, caminó sobre agua. ¿Sabe por qué? Porque aprendió a responder a la voz de Dios. Hermano, qué importante es aprender a responder a la voz de Dios. Santiago, por favor, capítulo 1. Vayan a Santiago, por favor, capítulo 1. Ya vamos en la recta final. Santiago, capítulo 1. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a nosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro. ¿Qué, hermanos? Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, dice: mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, de la obra, este será bienaventurado en lo que ¿qué? Hace. Brinquen al capítulo 4, versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Es pecado. Desde su comienzo, hermanos, Pedro había aprendido a responder a Dios una y otra vez. Vayan correo a Mateo, por favor. Mateo 4, por favor. Quiero que vean esto rápidamente. Mateo capítulo 4, versículo 19. Dice así: y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Versículo 20 dice: ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué dice la Biblia? Les siguieron. Hermano, ese era lo que había Pedro aprendido, a responder inmediatamente a la voz de Dios. A no quedarse ahí pensando dos veces. A no dudar de que era claro el mandamiento, la comisión de Dios. ¿Sabe cuánto nos perdemos de bendiciones en nuestra vida espiritual? Porque no hemos aprendido a responder al llamado de Dios en nuestra vida. Estamos ahí, nos hemos acostumbrado a escoger lo que nosotros queremos obedecer y no escoger lo que no queremos obedecer. Dios nos llama a hacer cosas para Él, nos provoca a buenas obras, nos estimula a servirle más, a darle más, a apoyar a ese misionero, a ayudar a aquella familia en necesidad, a darle algo a aquel hermano, a aquella hermana, a hacer más para Dios, a meterse al coro, a hacer un ujier, trabajar una ruta, meterse en una clase dominical. Pero el cristiano típico, hermanos, ha hecho un montón de excusas por el cual no responde al llamado de Dios, y estamos ahí, hermanos, indiferentes al llamado de Dios, sin responder, sin hacer nada respecto a lo que Dios quiere de nosotros, mi hermano. Yo nunca quiero ser el cristiano que Dios me hable y me tenga que decir 2, 3 veces, y como Elí dice: pues vete a dormir, muchacho, yo no sé qué estás haciendo. No, yo quiero poder reconocer y responder al llamado de Dios. Yo no quisiera un día que Dios tenga que buscar a alguien más porque yo no estoy respondiendo a su llamado. Yo quiero estar sensitivo a la voz de Dios. Pero, hermano, necesitamos aprender a responder. ¿Qué es lo que Dios quiere de usted? ¿Qué es lo que Dios le está llamando a hacer a usted? ¿Por qué no aprende a responder? Y verá lo que Dios hará con una vida. No importando los fracasos, no importando todas las inquietudes, no importando todas las debilidades suyas, lo que Dios puede hacer con una persona que aprende a responder al llamado de Dios. De todos los discípulos, quizás Pedro era el más indigno, el más orgulloso, el que negó al Señor. Y él es el que caminó sobre agua. ¿Sabe por qué? Porque aprendió a responder al llamado de Dios. No solo eso, pero Pedro aprendió a reaccionar cuando se hundía. Fíjese, versículo 29, regresando ahí el pasaje, y aquí termino. Es el último punto.
Pedro aprendió a reaccionar cuando se hundía. Versículo 29. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, y se andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo como los demás. Y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, se asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Yo me pongo a pensar lo que hubiera pasado si hubiera llegado hasta Jesús. Yo creo que maybe, qué sé yo, estaba a esta distancia y ya estaba por llegar a lo que iba a ser el milagro de milagros, un hombre poder llegar hasta el Señor. Pero ¿sabe qué? En su infinita soberanía y el infinito conocimiento de Dios, hermanos, eso pasó por muchas razones. Pedro se fijó en las cosas y comenzó a hundirse. Pero hermanos, es imposible, escuche bien, es imposible que el hombre llegue hacia Dios absolutamente solo. No podemos, hermanos. No importa qué tan buena persona sea usted, no importa qué tan religioso, qué tan temeroso de Dios, usted no puede llegar a Dios completamente por usted. Se va a hundir porque ese terreno de religión es débil, es un lodo que se va a hundir. Tiene que acudir a Dios, a Jesucristo. Sálvame, Señor. Pedro aprendió a reaccionar cuando se hundía. Señor, sálvame, me estoy hundiendo. ¿Qué hace usted cuando se está hundiendo? Dice Salmo 37, 39, la salvación de los justos proviene de Jehová. Él es su plaza fuerte en tiempo de angustia. Salmo 34, 19 dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Proverbios 18, 10 dice la Biblia, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Querido cristiano, aprenda a reaccionar correctamente. Ya deje de confiar en usted mismo. Ya deje de confiar en su banco, en su cuenta de ahorros. Ya deje de confiar en aquella casita que tiene por allá en México, amparándose en eso, en su plan B, por si en caso todo se hunde aquí. Mi hermano, quite su confianza de este mundo y del dinero. No ponga su confianza en él, ponga su confianza en Dios. Aprenda a reaccionar. Salmo 112, versículo 7 dice la Biblia que no tendrá temor de malas noticias, su corazón esté firme, confiado en Jehová. Muchos de nuestros problemas no vienen por nuestras acciones, sino por nuestras reacciones. Pedro se estaba hundiendo, parecía que ya iba a morir, pero exclamó. Pudo hundirse completamente, hermano Omar, si se hubiera aferrado a su orgullo, se iba a hundir. Sígame. No, es que yo soy el que me bajé del barco, nadie más me bajó, nadie me empujó. Yo sé lo que estoy haciendo. Van a ver, quítense, mira lo que yo puedo hacer. Y cuando se estaba hundiendo, su mismo orgullo pudo haberlo matado. Y así están muchos cristianos, están hundiéndose, pero su cochino, miserable orgullo lo tiene tragando agua y agua. Y la gente que usted ama, como yo tenía ese día en la playa, queriendo mantener a mi hermana a flote, diciendo, no, que ella no muera. Si yo me voy para abajo, yo aguanto más, pero que ella no muera. ¿Por qué? Porque en ese momento ves la realidad de la cosa, que estás a punto de morir. Y posiblemente aquellos que tú amas, y mi hermano, es nuestro orgullo que lo va a hundir, mi hermano. A menos que usted reconozca a Dios y se humille y tenga que exclamar como Pedro dijo, Señor, sálvame. Y el Señor no dijo, no, orgulloso, ahora te hundes, ingrato. No. Extendió la mano y lo levantó. He mencionado mucho durante la predicación y le di muchas veces la palabra el justo. ¿Es usted un justo? ¿Ha sido justificado? Dios ampara a los justos. Yo no sé dónde usted está en la vida, cómo está,
o cómo que fuerte están los vientos, qué tanta agua ha acumulado. ¿Sabes una de las cosas que sucede cuando tomas agua salada? Es que comienzas a perder tu sentido común. Comienzas a perder tu juicio cuando estás tragando agua. Comienzas a ver cosas que no están ahí. Comienzas tu mente a perder el control y comienzas a actuar de una manera irracional. Se ha reportado de gente que ha estado en un barco en el mar por tantos días, náufragos, que comienzan a tomar el agua salada de la playa y después los encuentran muertos en el barco, pero con las manos comidas, con los ojos sacados de los ojos, de la cara, que ellos mismos hicieron por el agua salada que estaban consumiendo. Los volvió locos. ¿Sabe cuánta gente está aquí, hermanos, bajo el sonido de mi voz? Que tienen un montón de evidencias de locuras en su vida, que han tomado decisiones tontas, irracionales, que ellos mismos se han causado dolor por el agua salada que estás tragando, porque se está hundiendo. Dios le puede rescatar de ahí, pero tiene que humillarse y tiene que saber cómo reaccionar. Dios está esperándole a usted en esta mañana. Usted que nos visita, a lo mejor usted no es salvo, no tiene la seguridad de su salvación, de su alma. Lo ha escuchado muchas veces. Ha escuchado gente hablarle de la salvación y de que Cristo salva, pero es su orgullo que lo ha detenido diciendo no. Es que no puede ser así de fácil. Es que ¿cómo voy a dejar esto? ¿Cómo voy a dejar aquello de creer acá? No. Y mientras está hundiendo su familia. Esa religión falsa que usted tiene, por más sincero que usted es, esa religión que es hueca y falsa, no está causando ninguna virtud, ningún fruto digno en su vida. Su familia es la misma. Por eso van cada domingo o cuando va y salen igual y peor la cosa. ¿Sabe por qué? Porque hay uno solo que puede cambiar vidas. Dijeron los hombres, ¿no ardía nuestro corazón? ¿Sabe por qué a lo mejor usted se siente incómodo ahorita? Es porque se ha predicado la palabra de Dios. Es como una espada de doble filo que corta y penetra. ¿Cómo se siente usted esta mañana? ¿Quién le dijo de mí? Oye, tú le dijiste que yo hoy venía y le platicaste de qué. ¿Será que el pastor lo está diciendo por mí? Es el Espíritu Santo. Yo no sé dónde está, hermano, pero yo he estado ahí muchas veces en mi vida, que no sé qué hacer. Señor, no sé qué hacer y siento que me estoy hundiendo y ahí voy para abajo. Y una y otra vez te digo que Señor, por favor, ten misericordia de mí. ¡Sálvame, Dios! Y Dios siempre ha sido fiel para sacarme una vez más. Padre Santo, bendice tu palabra. Obra en cada corazón. Cada cabeza agachada, nadie mirando, por favor.